Buenas tardes. Primero darles la bienvenida a nuestro nuevo ciclo de seminarios web año 2021. Hoy comenzaremos con el seminario titulado Enfermedad de la orina olor a jarabe de arce, manejo agudo, pesquisa neonatal y confirmación diagnóstica, dictado por el doctor Isidro Vitoria y el doctor Giancarlo Lamarca. Esta instancia ha sido organizada en conjunto por la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal y el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Cada conferencia durará 20 minutos y luego tendremos 10 minutos para resolver sus dudas. Los invitamos a realizar sus preguntas mediante la opción Preguntas y Respuestas de la plataforma Zoom o a través del Facebook de SLAIM o Educainta. Este seminario estará moderado por la doctora Carolina Arias, quien es neuropediatra de la Universidad de Valparaíso en Chile, especialista en enfermedades metabólicas con amplia experiencia en el diagnóstico y seguimiento, y desde el año 2010 la doctora Arias es académico y parte del equipo clínico del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del INTA. Doctora Arias, le doy el pase para que inicie el seminario web. Siendo Brasil y México los países que principalmente agrupan a la población latinoamericana. Y en cuanto a los programas de pesquisa, empezaron a implementarse en la década de los 70 y finalmente lograron su implementación cerca de la década de los 90, en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Y según esta publicación del año 2007, el doctor Borrajo, ¿cierto? Ellos agruparon por distintos grupos en cuanto a la experiencia en implementación y porcentaje de cobertura de los programas de pesquisa neonatal a los países en Latinoamérica. Y vemos que el grupo 1, que es Cuba, Costa Rica, Chile y Uruguay, tienen programas que ya están muy bien consolidados y que tienen cobertura cerca actualmente del 99%, pero en ese entonces cerca del 90%. Y otros grupos también que han ido avanzando en el desarrollo de la pesquisa son Brasil, México y Argentina. Y también mediante distintas publicaciones hemos logrado establecer una incidencia en Latinoamérica que es más alta a lo que está publicado por pesquisa a nivel mundial, cerca de 1 en 60.000 recién nacidos vivos. Ahora, cuando hablamos de la experiencia a nivel latinoamericano, es importante mencionar esta publicación del grupo brasileño, porque es la publicación que tiene un mayor N de pacientes, que son 83 pacientes, una revisión retrospectiva, y que logró establecer ciertas dificultades y también oportunidades en relación a la pesquisa en Brasil durante estas 2 décadas. Y una de esas es que, por ejemplo, que el acceso a la fórmula no se encuentra garantizado por el Estado en Brasil, y la falta de protocolos estandarizados en el manejo agudo en todos los centros con error innato en metabolismo. Recordemos que Brasil, por su característica demográfica, tiene más de 30 centros que se especializan en el manejo de error innato en metabolismo. Y también ellos marcan una diferencia, por ejemplo, con estrategias como la implementación de líneas de llamada a emergencia de manera gratuita, ¿cierto? A nivel gubernamental, que han aumentado la sospecha diagnóstica en errores innatos del metabolismo. En esta N de pacientes también es importante destacar que el promedio de edad diagnóstico fue cerca de 60 días para los recién nacidos, y que el outcome neurológico en la gran mayoría de ellos se ve con un porcentaje alto de secuela, ¿ya? Y esto independiente de la precocidad del diagnóstico. En cuanto a lo que sabemos de la realidad en Chile, ya habían publicaciones previas, pero esta publicación, que está aceptada para el American Journal of Medical Genetics este año, logró juntar la experiencia también de 2 décadas del programa de pesquisa neonatal y seguimiento chileno, en el cual vemos 45 pacientes que también tienen un promedio de diagnóstico también de 71 días, más o menos similar a la serie brasileña, y que el outcome neurológico también solo en 6 de estos 37 pacientes en seguimiento activo logramos tener un coeficiente intelectual normal. Esto a pesar de que en Chile cuenta con ciertas ventajas, como ser un centro de referencia para derivación y seguimiento, contar con protocolos estandarizados de seguimiento nutricional, que por las características demográficas también se entiende, y el acceso a fórmula especial que se encuentra garantizado por el Estado desde el año 2011 para esta y otras patologías.
Y otra característica interesante de esta serie es que no logramos establecer biomarcadores que se correlacionaran necesariamente con el outcome neurológico. Con esto me refiero, por ejemplo, a niveles de leucina al diagnóstico o al seguimiento dentro de las variables que estudiamos. Ahora, cuando hablamos de la evidencia científica en jarabe de arce a nivel mundial, vemos que si bien ha ido aumentando, todavía es muy escasa y por lo tanto se requiere de más publicaciones del Grupo de Latinoamérica, en particular de los países que tienen también más experiencia en cuanto a pesquisa. Y acá, como vemos en el estatus, tratando de acercarnos un poco hacia el año 2020, en el año 2015, ya podemos ver que efectivamente han ido aumentando progresivamente los porcentajes de cobertura en los distintos países, han ido también incorporando nuevas patologías, y esto va a contribuir a disminuir la brecha de la inequidad en Latinoamérica, y creemos que eso va a ser un avance sostenido y también auspiciado por las sociedades científicas. Bueno, esto quería contarles en una primera instancia y ahora voy a dar inicio a la primera presentación. Entonces voy a presentar al doctor Isidro Victoria, quien es bioquímico y médico pediatra. Actualmente él es jefe de la unidad de metabolopatías del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Esta unidad está acreditada por el Sistema Nacional de Salud de las Metabolopatías en España. El doctor Vitoria es profesor asociado de pediatría de la Universidad de Valencia, es coordinador del grupo de trabajo de nutrición de Asociación Española de Errores Congénitos del Metabolismo y es autor del libro Entendiendo las Metabolopatías. Doctor Vitoria, le doy el pase, por favor, para que comience con la primera parte de esta conferencia. Muy bien. Muchas gracias por la amable presentación y quiero agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, así como al Instituto INTA, la amable invitación para estar esta tarde con ustedes. El tema que se me encargó es el tratamiento agudo y de emergencia en la enfermedad de la orina olor a jarabe de arce. Necesito recordar, aunque sea someramente, lo que ustedes ya saben. Es una enfermedad en la que los aminoácidos ramificados leucina, isoleucina y valina, por medio de las aminotransferasas, pues consiguen pasar a cetoácidos, de los cuales a su vez, por medio de la BCKDH o complejo enzimático mitocondrial de deshidrogenasa de estos alfacetoácidos de cadena ramificada, acabarán dando una serie de metabolitos que al final acabarán en su ruta catabólica dando lugar a acetilcoenzima A y succinilcoenzima A. En esta cascada, los más importantes probablemente son la leucina, el acúmulo de leucina y de ácido alfa keto isocaproico por su toxicidad. Si recordamos que la leucina viene a ser un 10% de la proteína tisular, nos daremos cuenta de la gran importancia que puede tener el hecho de que haya un excesivo o gran aumento en caso de catabolismo. Cuando hay esta venida muy grande de leucina y no se puede metabolizar, pues se va a acumular, a su vez, no solo habrá acúmulo de leucina, sino también de alfa ketoisocaproico, como decía anteriormente. Este acúmulo de leucina va a competir con otros 9 aminoácidos grandes y neutros en la entrada hacia el cerebro en la barrera hematoencefálica por medio del transportador LAT1 o SLC7A5. Y en esta visión detallada vemos cómo que si hay un exceso de leucina hay una entrada disminuida de tirosina y triptófano fundamentalmente, que son los precursores de los neurotransmisores dopamina y serotonina, lo cual va a dar lugar a esta característica de distonía y ataxia que tienen los niños con esta patología. Distonía y ataxia que se manifiesta por esos movimientos de pedaling o pedaleo y de boxeo o boxing con alteración del tono tan característicos que todos conocemos. Pues aparte de esta situación del exceso de leucina y competencia con los neurotransmisores, hay que recordar que hay un aumento de alfa-keto-isocaproico, el cual es neurotóxico, para lo cual, para poder entender este mecanismo, quizás valga la pena recordar esta diapositiva en la que vemos cómo el exceso de alfa-keto-isocaproico favorece la síntesis de alfa-cetoglutarato y con ello depreciona la cantidad de glutamato
que es sustrato a su vez de la glutamina y del GABA. Esto a su vez indirectamente dirige el flujo hacia GPT formando alanina, piruvato y láctico. Si esto ocurre a nivel sistémico, vamos a mirar qué es lo que ocurre a nivel intracerebral. Por una parte, como decíamos, el segundo mecanismo, el aumento de alfa-ketoisocaproico que va a entrar en el cerebro y depresionará glutamina, que es neurotransmisor excitador, y GABA, que es neurotransmisor inhibidor. Y por otra parte, como decía, se va a producir láctico a partir del pirúvico y este láctico bloqueará la fosforilación oxidativa energética por unos mecanismos no aclarados sobre la PDH, el CGDH y probablemente sobre la cadena respiratoria. En resumen, hay una situación grave de afectación cerebral por la falta de síntesis de neurotransmisores, por la depleción de otros y por la formación de ácido láctico. Todo esto es la base para poder entender los objetivos del tratamiento agudo. Lo que habrá que hacer es conseguir que este catabolismo de la leucina la paremos y que la leucina en exceso consigamos que se anabolice, que forme parte de las proteínas del organismo. Si hay un exceso, habrá que hacer una depuración extrarrenal por medio de alguna técnica, como luego veremos, y finalmente también tendremos que expulsar el exceso de alfa-ketoisocaproico. Estos son los objetivos del tratamiento agudo y la manera de enfocar este tratamiento agudo lo podemos distinguir de estas 4 maneras. La enfermedad intercurrente, que sería el tratamiento en el domicilio cuando el niño está mal; la descompensación aguda, el niño está peor y el tratamiento debe ser hospitalario. Querré luego hablar del recién nacido del cribado porque puede aparecerse o a esta otra situación, y finalmente la situación de estabilidad metabólica. Empezamos con la enfermedad intercurrente y tratamiento en el domicilio. Cuando estamos hablando de esta situación o sick day diet, sería una situación que puede producir catabolismo. Estamos hablando de un niño que lo han vacunado o que tiene fiebre o una diarrea leve, pero que no tiene síntomas neurológicos, tiene la conciencia mantenida, no está irritable, no está hipotónico, no tiene vómitos incoercibles, y esta situación la mantendremos durante 48 horas. Esto lo vamos a hacer por vía oral y el objetivo fundamental va a ser prevenir el catabolismo y así pues prevenir el acúmulo de ramificados y cetoácidos y lograr el anabolismo. Y esto, desde el punto de vista práctico, lo haremos aumentando las calorías y descendiendo el aporte de leucina, administrando la fórmula libre de aminoácidos ramificados vía oral en una cantidad un 20% superior a la ingesta habitual que tomaba en los días anteriores, lo cual es de 1 a 3 gramos por kilo, y recordamos, por ejemplo, en el recién nacido serán 3 gramos por kilo. Esto le suplementaremos maltodextrina para aumentar el aporte calórico, y algunos autores recomiendan retirar toda la proteína natural y otros, según cómo esté el niño, reducir al 50% el aporte de proteína natural al menos durante 24 horas. Siempre daremos suplementos de isolucina y valina, además de los que lleve, a la dosis de 20-40 miligramos kilo día de cada uno de ellos, y debería monitorizarse los alfa-cetoácidos. Si no disponemos de la solución de NPH, pues al menos con cuerpos cetónicos con ketostics. Si tiene fiebre se tratará, y si tiene vómitos también se tratará sintomáticamente. Es interesante saber que en la página de la Sociedad Inglesa de Errores Innatos del Metabolismo hay a modo de unas recetas fáciles como estas que nosotros hemos adaptado a nuestro hospital, en las que, por ejemplo, para lactantes habla de mezclar 6 cazos de Emsut Anamix Infant, y aquí pone 5, en realidad debe poner 20 gramos de polímeros de glucosa para conseguir 2 gramos de proteína equivalente y 10 gramos de carbohidratos por cada 100 mililitros. Da incluso las cantidades o el ritmo en que se tiene que administrar por vía oral. Y siempre recuerda que hay que dar un suplemento adicional de valina e isoleucina. En el caso de los niños de 1 a 6 años, estas son las recetas que da, y habla del Emsut Amino 5, que no está en nuestro país y que en realidad son bolsas de 6 gramos que contienen 5 gramos de proteína sintética. Pues bueno, suman esto a los polímeros de glucosa y pues para un peso medio calculan la cantidad de mililitros hora. Yo creo que es interesante dar a conocer estos recursos porque los podemos adaptar cada uno a nuestro país con nuestros medios y nuestras fórmulas que disponemos en cada uno de nuestros ámbitos. Y esto, por ejemplo, en un niño mayor con
4 bolsitas y 120 gramos de maltodextrina o 150 en el niño más mayor. Pues bien, esto sería lo que habría que hacer en el caso de enfermedad intercurrente, cuando lo podemos solucionar en el domicilio. Si estamos hablando de lo que se llama, francamente, descompensación aguda, el tratamiento va a ser intravenoso y va a ser hospitalario. Estamos hablando de una infección grave o un traumatismo o herida, cirugía, deshidratación o el mismo estrés del parto. Todo este catabolismo endógeno será la causa de esta descompensación aguda. Es más raro que sea por exceso de ingesta proteica, a diferencia de los trastornos del ciclo de la urea, y en este caso sí que suele haber síntomas neurológicos de alteración de la conciencia, irritabilidad y o hipotonía. El objetivo del tratamiento va a ser triple. Primero, corregir ese desorden metabólico, disminuyendo la leucina y los cetoácidos, como vamos repitiendo una y otra vez, pero también hay que prevenir el edema cerebral que producía toda esa cascada de situaciones que antes comentaba, y no hay que olvidar las medidas generales. Para corregir el desorden metabólico, el objetivo va a ser disminuir la leucina plasmática de 500 a 1000 micromoles por litro en 24 horas. Tendremos que favorecer el anabolismo incorporando la leucina a la síntesis de las proteínas. Para ello, de nuevo, tendremos que dar aportes elevados de energía y aminoácidos exentos de aminoácidos ramificados y suplementos de valina e isoleucina, y habrá que retirar, si las cifras son muy altas, el exceso de leucina plasmática mediante una técnica de depuración extracorpórea. Para favorecer este anabolismo que acabamos de comentar, lo que primero que tendremos que hacer es tener en cuenta unas necesidades energéticas no un 20% superior, sino un 50% más. Hay que multiplicar las necesidades energéticas por 1,5. Los líquidos se administrarán hasta 150 mililitros por kilo, y básicamente en cuanto a glucosa y lípidos, la glucosa aportará del 50-70% de la energía. Si es por vía periférica, se utilizará a 10 miligramos kilo minuto de glucosa, lo cual en glucosa al 10% son 6 mililitros por kilo hora, lo cual es un ritmo realmente alto. Si disponemos de una vía central, emplearemos glucosa al 25%. Estas dosis altas pueden hacer que la glucemia suba por encima de 130, y nuestro objetivo, que es ser anabolizante, pues nos obliga a emplear concomitantemente insulina a estas pequeñas dosis para mantener glucemias entre 100 y 130 miligramos de decilitro. Los lípidos supondrán de 30 a 50% de la energía, lo cual desde el punto de vista práctico consiste en administrar lípidos de 2 a 2,5 gramos por kilo día. La fórmula libre de aminoácidos ramificados se administrará generosamente de 2,5 a 3,5 gramos por kilo y día, junto con maltodextrina para aumentar el valor calórico. Y si la situación es tan grave que necesitamos solo utilizar la vía parenteral, habría que utilizar aminoácidos parenterales sin los ramificados. Este tipo de preparados en España incluso es difícil de conseguir, y una vez cuando los conseguimos, porque los preparan determinadas farmacias en otras ciudades, nos cuesta mucho de mantener porque caducan al cabo de 2-3 meses, y es muy caro mantener esto en el botiquín de metabolopatías. Finalmente, se utilizan los suplementos de valina e isoleucina, que son importantísimos en esta fase. Yo quería recordar que por vía enteral la dosis sería de 20 a 120 miligramos por kilo de cada uno, porque buscamos un objetivo de una valina e isoleucina alta, de 400-800 micromoles litro. Si se utiliza por vía parenteral será al 1%. Quizás valga la pena recordar que cuando la leucina, la valina y la isoleucina están en una determinada ratio o proporción, hay anabolismo. Pero si esta proporción es inadecuada, como aquí se muestra, si hay poca valina e isoleucina, entonces no es que haya catabolismo, es que hay falta de anabolismo, no hay manera de construir. Si lo explicamos de otra manera más didáctica aún, si ponemos suplementos de isoleucina y valina, la leucina se incorpora a la síntesis y por tanto bajará los niveles en plasma. Sin embargo, si no ponemos suplementos de valina e isoleucina, entonces hay una depleción de valina e isoleucina e impide la síntesis de las proteínas, de modo que la leucina no se va a incorporar a la síntesis y por tanto aparecerá en el plasma y hará un efecto rebote. Por tanto, es importante el mantener un anabolismo mantenido durante todo el tiempo, a la vez que se frena el catabolismo. Si las cifras son demasiado altas, pues para evitar esas cifras tan altas de leucina, así como los metabolitos de alfa-ketoisocoprólico elevados, se utilizarán las técnicas de depuración extracorpórea.
La indicación sería una leucina mayor de 2.500 micromoles litro o una leucina mayor de 1.500 con clínica neurológica o síntomas neurológicas graves, y en todo caso se hará una valoración individual en caso de cetoacidosis grave. También hay que plantearla si después de 24 horas con una dieta exenta de aminoácidos ramificados la leucina sigue siendo mayor de 1.000 o el descenso de leucina es menor de 500 en 24 horas y no hay mejoría clínica. De las dos técnicas actualmente que se consideran mejores para depurar esta leucina, la hemodiálisis y la hemodiafiltración venovenosa son las recomendadas. Esta tiene el problema del difícil acceso vascular en neonatos y lactantes y los problemas de inestabilidad hemodinámica, pero consigue descensos de ramificados de hasta un 70% en menos de 10 horas. La hemodiafiltración venovenosa también es muy útil, al igual que ocurre con el caso de la hiperamoniemia, porque se trata de moléculas de pequeño peso molecular. Es segura, es efectiva y en 20 horas se alcanzan niveles normales de leucina. Si no hay más remedio que utilizar diálisis peritoneal o exsanguinotransfusión, son menos efectivas, pero a veces no tenemos más remedio que utilizarlas por falta de medios para poder utilizar cualquiera de las otras que he comentado antes. El otro aspecto importante es prevenir el edema cerebral. Para ello hay que mantener la osmolaridad entre 285 y 300 milismoles kilo de agua, cual supone un sodio sérico de 138 a 145, para la que monitorizaremos los electrolitos y la osmolaridad de manera continuada, monitorizando también los signos de hipertensión intracraneal. Si hay un edema cerebral, como ocurre en esta situación de la izquierda respecto a la derecha, pues habrá que tratarlo con una intubación para proteger la vía aérea, monitorizando la presión intracraneal y administrando manitol, suero salino hipertónico y furosemida en las dosis que se indican en la diapositiva. No hay que olvidar las medidas generales: tratar la infección subyacente, tratar la fiebre, los vómitos. Si hay que hacer una prueba de imagen, el TAC cerebral es preferible a la resonancia por la inestabilidad hemodinámica de estos pacientes. Hay que comprobar si tiene pancreatitis solicitando lipasa y amilasa. Si los niños adoptan posturas distónicas después de haber iniciado el tratamiento, puede ser debido a que la leucina esté muy alta y la tirosina muy baja, con lo que este cociente hace que haya una reducida síntesis de dopamina, y hay que añadir tirosina enteral de una manera empírica de 100 a 400 miligramos kilo al día. Y hay que controlar los aminoácidos, si se puede, cada 12 o incluso 24 horas. El retorno gradual a la normalidad debe hacerse si nos ha costado mucho subir la cuesta, no tenemos que bajarla tan rápido como indica esta imagen. Hay que prevenir el rebote de la leucina, para lo cual hace falta el aporte suficiente de nutrientes y energía, de modo que siempre tengamos la isoleucina y la valina por encima de 200 mientras la leucina vaya descendiendo. Esto sería en cuanto a la enfermedad intercurrente y en cuanto a descompensación aguda. ¿Qué hacer en el caso del recién nacido del cribado? Yo distinguiría dos situaciones. El menos frecuente, que es el recién nacido diagnosticado del cribado que está asintomático, en el que probablemente la leucina está entre 300 y 600 micromoles litro, y en este caso son casos de formas intermedias, no clásicas de jarabe de arce. Hay que interrumpir la leche materna o la fórmula infantil y administrar la fórmula exenta de aminoácidos ramificados a 3 gramos por kilo, como decíamos antes, junto con maltodextrina y suplementos de 200 miligramos de valina y solucina. Me ha gustado también ponerles la receta que da la página inglesa de los errores innatos del metabolismo, en el que ven cómo ponen 4 bolsitas de valina de 50 para conseguir los 200 de isoleucina y los 200 de valina, y la cantidad que ponen de Sutanamix Infant para conseguir las proteínas por kilo de 3 gramos por kilo de proteína equivalente. Si el niño ya está bien y ya hemos conseguido que el nivel de leucina esté por encima de 300, pero cercano a 300, y por tanto ya podemos incorporar leucina en su alimentación, hay que recordar que las necesidades en el recién nacido son de unos 60 miligramos por kilo. Por tanto, para un niño de 3 kilos, que pensemos darle 150 mililitros por kilo y por tanto 450 mililitros, le tendríamos que dar 3 por 60, 180 miligramos de leucina. Podrá tomar pecho o podrá tomar biberón como fuente de esa leucina, recordando que si toma pecho, cada mililitro viene a ser 1 miligramo, por tanto deberíamos pensar
que tomaría de pecho 180 mililitros. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues dándole la cantidad restante, los 270 mililitros de fórmula exenta de aminoácidos ramificados y dejándole que mame la cantidad que quiera. Normalmente con esto es como se resuelve. En el caso de fórmula artificial, la mayoría de fórmulas son más ricas en leucina que la leche materna y por tanto en este caso las necesidades serían 125 mililitros. Por tanto, los 325 restantes serían de fórmula exenta de aminoácidos ramificados. Habría que mezclarlos a lo largo de todo el día. Sin embargo, si el recién nacido, cuando nos lo presentan desde el cribado, está sintomático, probablemente tiene más de 700 micromoles litro, aparte de interrumpir la leche materna o la fórmula infantil, tendremos que valorar, según las cifras que hemos dicho antes, si se tiene que hacer hemodiafiltración según los síntomas y según los valores de leucina. Administraremos de manera práctica lípidos a 2 gramos por kilo y glucosado al 10% con insulina y aminoácidos ramificados exentos de fórmula exenta de ramificados a 3 gramos por kilo junto con maltodextrina, como antes decíamos, y la cantidad de valina y isoleucina, esta vez en vez de 200, 300 miligramos de cada uno. Finalmente, cuando ya el niño ha llegado a una situación de estabilidad metabólica, el objetivo va a ser conseguir que las cifras de concentración plasmática no superen los 200 y 300 respectivamente a partir y antes de los 5 años en cuanto a la leucina y de 200 a 400 entre valina, tanto para la valina como para la isoleucina. Para ello, la dieta será baja en aminoácidos ramificados, como hemos comentado anteriormente, siempre con suplementos de valina e isoleucina que aumentaremos en caso de descompensación, y la tiamina es más discutido su empleo y habría que valorarlo 50-200 miligramos y realmente solo puede ser útil en algunos casos de deficiencia de la parte del complejo E2. Hay que evitar niveles bajos de aminoácidos ramificados porque dan lugar a crecimiento insuficiente, ya que son aminoácidos esenciales. Aquí tienen, por ejemplo, una acrodermatitis enteropática light por déficit de valina, como si fuese un déficit de zinc, o esta situación de una descamación cutánea también por déficit de valina. Si vemos que un niño de 1 a 3 años, por ejemplo, necesita unos 700 miligramos diarios de leucina, pues en cuanto tomamos nota de la cantidad de leucina en miligramos que tienen las proteínas de alto valor biológico, carne, pescado, huevos y leche, vemos que ni carne, ni pescado, ni huevos son permitidos en la alimentación de estos niños. Quizás algunos lácteos puedan ser, algún tipo de yogur, puedan ser compatibilizados con las necesidades de leucina, pero poco más. Las proteínas de medio valor biológico, como los cereales y las legumbres, también son muy ricas en leucina y tan solo las frutas y verduras van a ser las que van a ser permitidas de manera libre, es decir, que van a ser niños casi veganos, de modo que tendrán que complementar su alimentación con estas fórmulas sin aminoácidos ramificados que todo el rato estamos comentando y que en nuestro país esta es nuestra vademecum, ¿no? De las 3 casas comerciales que actualmente dispone de distintas presentaciones. Hay algunas que tienen una gran cantidad de proteína equivalente que nos viene muy bien en caso de descompensación. En resumen, la alimentación que llevarán contenida en proteínas, con una limitación en proteínas y en leucina, será totalmente libre para frutas y verduras. Las proteínas de medio valor biológico, legumbres, pasta y cereales y frutos secos los tendrá prohibidos, así que tomará productos hipoproteicos del mercado, de la industria, y los productos de alto valor biológico, carne, pescado, huevos y leche, pues prácticamente estarán prohibidos y tendrán que sustituirse por estos productos completos exentos de aminoácidos ramificados. Como conclusiones, en las 3 situaciones que hemos querido simplificar o ejemplificar sería la enfermedad intercurrente, hay que aumentar las calorías y descender el aporte de leucina mediante el aporte de fórmulas exentas de aminoácidos ramificados y empleo de maltodextrina oral o por sonda. Hay que suplementar con isoleucina y valina de 20 a 40 miligramos kilo día de cada uno y hay que tratar la fiebre y los vómitos. En el caso de una descompensación aguda, hay que tener en cuenta los 3 aspectos, no solo corregir el desorden metabólico, sino estar atentos al edema cerebral y las medidas generales. Para corregir el desorden metabólico hay que favorecer el anabolismo incorporando la leucina a la síntesis de proteínas con los 2 aspectos que acabamos de explicar
y retirar el exceso de leucina plasmática en algunos casos, valorando la técnica de depuración extracorpórea. Y finalmente, en el recién nacido de cribado, si está asintomático o tanto si está asintomático como sintomático en una primera fase, siempre hay que interrumpir la lactancia materna o la fórmula infantil y administrar la fórmula exenta de ramificados a 3 gramos por kilo con maltodextrina y suplementos de 200 miligramos, mientras que en el caso de que esté sintomático habrá que ingresarlo y administrarle los lípidos intravenosos glucosado por insulina, 3 gramos por kilo de ramificados y maltodextrina y vasovalina y solucina, 300 miligramos cada uno. Y esto es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Vitoria, por su excelente presentación y además muy didáctica. Y ahora tengo el gusto de presentar al doctor Giancarlo Lamarca, jefe del Laboratorio de Pesquisa Neonatal, Química Clínica y Farmacología del Hospital Pediátrico Meyer en Florencia, Italia. Él es profesor asociado en la Universidad de Florencia en Italia y presidente del Centro de Espectrometría de Masas en esta misma institución. Es el actual presidente de la Sociedad Italiana para el Estudio de Enfermedades Metabólicas Congénitas y Pesquisa Neonatal y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad para el Estudio de Errores Congénitos del Metabolismo, SIEM. Es autor de más de 160 publicaciones y 5 patentes relacionadas con el área de detección en recién nacidos y química clínica, trastornos metabólicos, metabolómica, pediatría, espectrometría de masa y farmacología. Doctor Lamarca puede comenzar con su conferencia. About, can you hear me? Ahora sí, doctor. Oh, let me start again. I want to say thank you very much for your invitation here today. I'm really happy to be here with you this evening to give you some information, technical information about newborn screening and diagnostic tests for the detection of maple syrup urine disease. As the moderator said, I work in Mayer Children's Hospital, and my lab is located here. This is our building, Mayer Children's Hospital in Florence, in Italy, and this is my group. In this slide, I'm going to show you the topics of my talks, and I want to give you some very short information about the Italian newborn screening model, and in particular, what we can do for the detection of MSUD by means of first-tier tests normally used in newborn screening application, and later on some additional confirmatory testing to conclude the final diagnosis of MSUD. Our population contains more than 60 million of people, and our overall newborns are less than 500,000, with a diminishing number in additional 17% in the last 3 years. Now we will have maybe in 2021 less than 400,000 new newborns in our country. Yeah, as you know, this is the slide introducing the concept of the history of newborn screening that, as you know very well, dates back at the beginning of 1960s, when Robert Guthrie developed a very easy test for the detection of the most frequent amino acid of PATIAS, the PKU, phenylketonuria, with a bacterial inhibition assay.
more or less in the same period, something similar was built also for the detection of other amino acid opathias, and among them also for MSUD. In my country, newborn screening in general, newborn screening, a population newborn screening started in the 1970s with the detection of phenylketonuria and congenital hypothyroidism, and later on with cystic fibrosis. The initial application was for in some specific regions, and by using two different tests, Guthrie test in dry blood spots and testing directly in urine. This was what we were doing in the beginning of 1970 in our region in Tuscany and Florence. Maybe few of you can have information that we had a national law ruling newborn screening in our country. This was the old law and dates back at the beginning of 1990s, where newborn screening was mandatory only for 3 disorders: PKU, congenital hypothyroidism, and as I told you 5 seconds ago, also for cystic fibrosis. And this was up to 2016. In 2016, we obtained a new national law that has ruled out the newborn screening for the entire population. And today, we can consider the newborn screening program as an essential public health services. Our panel today, the national panel, contains 40 disorders, and among them also MSUD. This is the list of our disorders in the national panel. Another important thing is that our public health system covers completely the newborn screening program, and the public health system pay close to 26 million euros per year for the entire newborn screening program in Italy. That means close 60 euros per newborn. This new law entered into force in the beginning of 2017, and today the coverage of our neonatal population is 100%. In 2021, all the newborns are screened for 40 disorders. There are some pilot projects with the extension of panel to other disorders, but 40 disorder is the number of diseases in a national panel mandatory by law. You know that very well that newborn screening, that Pesquisa Neonatal is not only a biochemical test, but is a very complicated and complex system and program that begins before the birth of newborn, with personal education, infos and documentation for families, and then sampling and education in screening tests, and again confirmatory testing with a confirmatory testing lab, and finally clinical diagnosis, and lastly but not least, the follow-up as final evaluation of the newborn screening program. We are discussing about quality in health and public health system, and generally speaking, quality is not only optional but should be ruled out by law. This is true in our country, and our
newborn screening system is as referred. This is an article from our law. The newborn screening program consists of 3 different levels: the newborn screening lab, the confirmatory labs, and finally the clinical centers. We use mass spec, genetic processor, in some cases also some colorimetric tests. These are the overall disorders present in our actual panel. The law and the Italian guidelines by our National Society for Newborn Screening and Metabolic Disorders refer that a newborn screening lab should work 7 days, and in theory, we should be open for 24 hours for urgencies and for emergencies. The most of activities, the most of tests are normally and worldwide considered by the use of this specific technology that we normally call tandem mass spectrometry. This technology is a very versatile technology, very sensitive and specific and selective technology able to analyze and in most cases quantify many different biomarkers from one single piece of paper coming from a dry blood spot. And in the newborn screening lab, normally we use an hydroalcoholic solution to extract more than 100 biomarkers together. And after a simple extraction procedures, we inject the extracted material in the mass spectrometer without the use of chromatographic separation, what we normally call flow injection analysis. Flow injection analysis means fast analysis, but with some limitations. And one of specific limitation is absolutely related to the ability of identify biomarkers useful for MSUD. This is a classical view. This is a classical window we can have for one single newborn, and each one of these signals represent one of biomarker that we can measure from a single punch coming from a dry blood spot. And in the amino acid window, you can observe this specific signal. This specific signal is normally due to some of different biomarkers or different amino acids, and that means that the first year test, the screening test, is not so specific to identify MSUD. And the reason is that that signal that I just showed you in the previous slide is a sum of 4 different amino acids. Is a sum of isoleucine, leucine, alloisoleucine, and hydroxyproline. This means that we have only one single non-specific signal for the detection of 4 different biomarkers. The use of flow injection analysis by means of tandem mass spectrometry is not able in distinguish which is the abnormal of these 4 amino acids that is responsible for the growing of the signal. And this is could be an important problem when we have to make newborn screening tests and the interpretation of results. Again, when we have this kind of results, we have abnormal valine in our results and some of other biomarkers that this is only one a specific name. We call them XLEU. That means sum of isoleucine, leucine, alloisoleucine, and hydroxyproline. And this is a terrible situation because
this signal is not able to give us information in distinguishing between, for instance, MSUD and hyperhidroxyprolinemia. In this case, we have another possible interferon compound. What is this? MSUD or hyperhidroxyprolinemia. This application and the first year test is not able to say to newborn screening people, if we are measuring something suggesting for MSUD or nothing, or enteral nutrition, or other possible causes of increment of that signal. And this is one of the most critical points related to the use of flow injection analysis in mass spectrometry as an elective procedure for newborn screening. In general, mass spectrometry is a specific technology, but not in this case. And generally speaking, screening test normally has a high sensitivity, and we prefer to have high sensitivity rather than high specificity. That means that we can have some artificial signal not able to state if the signal is normal signal or signal coming from an affected baby. And false positive results are a very big problem in newborn screening programs, because false positive can cause parental anxiety and associated cost release. Therefore, some researchers study for second-tier test, that is a new test done on the same original dry blood spot that improves the relatively poor PPV for some newborn screening tests. The second-tier test, for many reasons, is not suitable to be used as primary screening test. We have two different kinds of second-tier tests. Tests looking for the same biomarkers identified in first-tier test during newborn screening, but with higher specificity. For instance, in the case of MSUD, we can differentiate some different isomers, or tests looking for additional diagnostic biomarkers that are not detectable among newborn screening or first-tier analytes. In the case of, this is our law and our Italian guidelines that reports that second-tier test in our program should be mandatory by law. And as you can see here on the left side and the bottom of the slide, also for the detection of primary biomarker for MSUD, and as you know very well, is alloisoleucine. The use of second-tier tests reduce the false positive rates in overall program. This is a situation in our region. As you can see, we were able to reduce our recall rate from the beginning 20 years ago, more than 1%, up to 0.2%. In the case of MSUD, the second-tier test will look for the same biomarker, but with a more specific technology. We couple HPLC separation to mass spectrometer technology as a detector, analyzer, and detector. This new method is able to separate different isomers. Let me show you some information. You have all the information about the biochemical pathway. And this is what we can see in the first year, again, butylated and unbutylated method. And this is the second-tier test we are using in our lab. Again, we start from one single punch in dry blood spot, and after an extraction, we use a chromatographic column able to distinguish the 4 different biomarkers using isoleucine, hydroxyproline, and alloisoleucine that are the specific biomarkers for MSUD.
The duration of this test is less than 15 minutes. This is a normal control, a normal dry blood spot. Let me show you what happened when we have an MSUD in dry blood spot. Valine is abnormal. Again, the same is for isoleucine, for leucine, and as you can see, also for allo-isoleucine. When we have the original first year test, the signal was abnormal for hydroxyproline, as in this case, and we applied the second year test. This was one of the hyperhydroxyprolinemia identified by pneumoscreening more than 15 years ago, and we applied the same second tier test. We can observe no allo-isoleucine, very low concentration of leucine and isoleucine, normal concentration of valine, and elevation of hydroxyproline. The second tier test is able to distinguish in between the different forms. This is one of the last slides for you tonight as a comparative profile. MSUD, allo-isoleucine as pathognomonic and primary biomarker. In the case of hyperhydroxyprolinemia, normal pathway and elevation of hydroxyproline, and this is a classical normal healthy newborn profile. After the second tier test, we refer our results to medical doctors, and at that point, the medical doctors recall the baby come in the hospital, and the medical doctors ask for confirmatory testing. Again, by rule, by law, by national law, the confirmatory labs should be open and should be ready 24 hours per day and 7x7. Which are our arrows in our pharetra for the identification as biochemical tests for MSUD? We normally ask a second dry blood spot or plasma spot, and again, we can measure the same biomarkers that we had for the original dry blood spot. We ask for organic acid in urine, and we can check for some specific organic acids. And you can see the most of them that we can measure by means of gas chromatography coupled to mass spectrometry in urine, and amino acid by using HPLC UV detection using ninidrin as tracer, of course. And again, by using this technology, we can distinguish the overall results and amino acids. And finally, after the biochemical test, we go for molecular analysis and molecular confirmation. And we can distinguish in between the different diseases and the different form of MSUD, MSUD type 1, type 2, and type 3. And the last slide for you tonight is our algorithm for MSUD in our protocol. When we have first year positive, we can go for, if it's negative, of course, we can close the protocol. If it's positive, we go for second tier test. And if the result of second tier test is negative or elevation of hydroxyproline, we close our program for that baby. In the case of positive second tier test requests for both biochemical and molecular analysis. And starting from that point, we recall baby and we start therapy, and Dr. Isidro showed you very well the clinical approach for that kind of disorder. I finished. This is my son, and thank you very much for staying with me up to the end. Please, si tiene alguna pregunta, hágala ahora en español. Provo a entender la pregunta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Lamarca, y muchas gracias, doctor Vitoria, por sus excelentes presentaciones y por compartirnos sus experiencias. Damos inicio entonces a la sesión de preguntas, a la ronda de preguntas. Doctora Arias, le doy la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer ambas presentaciones, excelentes la verdad, y quisiera dar inicio a las preguntas. Una de las preguntas que también nos surge en cuanto a la presentación al manejo agudo para el doctor Vitoria es en relación a la suplementación con carnitina, tanto para el manejo agudo como crónico de los pacientes. ¿Cuál es su recomendación, su experiencia? Creemos que probablemente no es necesario. Empíricamente, en algunas guías se recomienda, pero no está clara la función de acilación de los metabolitos con la carnitina. Yo creo que en esta patología no está clara la utilidad de la carnitina, aunque ya digo, no lo veo mal si se utiliza, pero se basa más en experiencias empíricas que en evidencias científicas. Ok, muchas gracias. Y en cuanto también a la experiencia en relación al seguimiento de los pacientes y las complicaciones, también, doctor Vitoria, en relación a, por ejemplo, miocardiopatía, ¿ha tenido también pacientes que hayan fallecido por alguna causa que se sospeche de origen cardíaco y que no necesariamente se haya correlacionado con niveles de leucina elevados o descompensación metabólica? Esto lo hemos vivido sobre todo en casos de DLD, de déficit de lipoamida deshidrogenasa, pero en cuanto a E1, E2, E3 no hemos visto tanto problema. Ha sido más en el DLD en el que vimos el problema de un problema cardíaco en relación con elevaciones del ácido láctico fundamentalmente y miocardiopatía. Muchas gracias. Una pregunta también para el doctor Lamarca. En relación a lo que es costo-efectividad, ¿cuál sería su recomendación en cuanto a la implementación de programas de pesquisa, que es una pregunta compleja, para jarabearse en el sentido de que no todos los pacientes, y lo que se ha visto en la literatura, ¿cierto?, tienen un desarrollo neurológico normal en el largo plazo? ¿Cuál sería su recomendación? Per l'implementazione del pesquisa, is obvious, of course. We have to suggest the expansion of the newborn screening panel and to include MSUD in international panel or national panel, because as Dr. Victoria demonstrated, there is a big difference if we start treatment early in life with respect to late treatment in some patients. And I have to be honest with you, in some cases, newborn screening, both combination, newborn screening and also second-tier test, cannot distinguish between a normal baby and some specific intermittent forms of MSUD, because in that specific case, the metabolic profile is normal. The pesquisa neonatal is able to identify only the newborns presenting with abnormal biomarkers. And this means that we can go for second-tier test only if first year is abnormal. If first year is normal, the baby is, we cannot check, we cannot identify the some very, very mild form or intermittent form. And the reason is that the original biomarkers are normal. Okay, thank you. Ahora para el doctor Vitoria también, que creo que es una pregunta interesante y que a lo mejor aplica para parte de la realidad también latinoamericana. ¿Qué hacer frente al manejo agudo, una descompensación metabólica aguda cuando uno no tiene acceso a fórmula especial? ¿Cuál sería su recomendación?
Yo creo que es complicado, pero probablemente la respuesta es utilizar maltodextrina, que sí que solemos tener en todos los países, y lípidos, formas de que tengan Duocal, por ejemplo, que tiene maltodextrina y lípidos LCT, en el caso de que se pueda utilizar por vía oral, y si es por vía intravenosa, pues glucosa de manera generosa y lípidos, para poder empezar en cuanto que eso tratase de limpiar lo que queremos de la leucina. No lo va a hacer tan rápido como si diésemos la fórmula exenta de aminoácidos ramificados, no lo va a hacer tan rápido si no lo hacemos competir a la leucina con la isoleucina y la valina, pero al menos ayudará a bajar el contenido en leucina. Yo creo que será más lento, pero si no tenemos otro remedio, yo creo que la solución es utilizar maltodextrina y LCT si es por vía oral, o glucosa y lípidos intravenosos si es por vía intravenosa, y en cuanto veamos una leucina que podamos medir que sea medianamente aceptable, entonces utilizar lactancia materna o fórmula infantil y mezclarla probablemente con parte de estos preparados que le digo de lípidos e hidratos de carbono, pero indudablemente es muy difícil de nutrir con fórmulas exentas de estos ramificados, la verdad. Lo veo un verdadero reto, lo veo. Sí, creo que es un desafío para muchos Sí. países que todavía no cuentan con la suplementación de fórmula, así que agradecemos su respuesta. Bueno, la verdad que en honor al tiempo voy a dar paso a María Jesús para que nos invite a nuestro próximo seminario y agradecer también la presentación de ustedes, el tiempo y también de todos los asistentes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Les agradecemos su participación y los dejamos invitados para el seminario web que se realizará el día 28 de abril a las 16 horas en Chile, titulado Galactosemia, Pesquisa Neonatal y Seguimiento, dictado por el Dr. Gerard Berry y moderado por la doctora Ida Schwartz. Muchas gracias, nos vemos.